Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Escucha a lesbianas mayores de 50 años compartiendo experiencias, saberes y sentires. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo. Mis amigas son unas terroristas, sus ideas son dinamita, son peludas, aborteras, muy lesbianas y pederas. Les damos la bienvenida a la 5ª temporada del programa Las tortillas sin fecha de caducidad. Un programa hecho por lesbianas mayores de 50 para escucharnos, narrarnos y recuperar nuestras voces. Me enamoré de tu espalda, la manera en que se mueve mientras duermes, aliento pesado y somnoliento, inclinación naciente desde tus hombros, costillas, cintura, hasta desaparecer por debajo de las cobijas. Me arrastro hacia tu cuerpo y te inhalo, me enamoro de nuevo. En tu cuerpo respiro un dulce aroma a casa, sensual, salado, seguro. Beso tu nuca, pasión desbordada en tu espina dorsal. Mis dedos van creando patrones, dibujados bajo el cálido vuelo de mi tacto, obra de arte en tu piel que nadie puede ver. Corre un gemido por tus labios, voraz, me arrastro hacia tu cuerpo y te inhalo, te abrazo, te beso, cuerpo sin frontera ni posesión, y me enamoro de nuevo. Jessica Swan. En este segundo capítulo, Luz María Medina, Cristina Franco y Viviana Díaz nos ayudarán a analizar la manera en que las instituciones de salud atienden nuestras particularidades como mujeres lesbianas. Cris, ¿cómo son atendidas las lesbianas en las instituciones de salud? Por ejemplo, en tu caso particular, cuando has ido a un hospital, ¿cómo te han atendido? ¿Se toma en cuenta que una es lesbiana? ¿Se toma en cuenta esta especificidad? ¿Y qué riesgos conlleva la perspectiva heterocéntrica en la salud lésbica? Es decir, cuando no te preguntan que eres lesbiana, ¿qué pasa? Yo creo que en mi experiencia tiene que ver con la cuestión de la clase social también. Como menciono, yo no me dedico a la salud de las lesbianas, es decir, no ese es mi ámbito ni activista ni laboral, pero obviamente como lesbiana, que soy más de 50 años, pues hay experiencias propias y hay experiencias profesionales, aunque no propiamente uno se dedique a ese sector como salud, e incluso como feministas. Creo que como feministas también hemos tenido ese tipo de experiencias. Cuando me refiero a la clase social es que pues hay lesbianas que no acudimos al sector público o que simplemente el sector público está muy escaso para la atención. En cuanto a cuando, por ejemplo, cuando yo dirigía el albergue, cuando enviábamos a las chicas lesbianas a la atención médica, que allí sí se requería que fuera público por las cuestiones económicas, bueno, era totalmente desaparecer esta identidad en cuanto a incluso culpabilizarlas de cualquier situación. Como les comento, en mi experiencia, las lesbianas que migran, las lesbianas que tienen todo un trayecto, pues la mayoría llega con abusos sexuales dentro de toda su movilidad, desde Centro Sudamérica hasta acá la frontera norte. El sector público totalmente era, ni siquiera tener la sensibilidad para ello, mucho menos para cuestiones de su identidad. Te tratan como de antemano como una persona heterosexual, incluso desde que llega uno a la primera entrevista es, ¿estás embarazada? ¿Cuántas relaciones tienes al mes? Etcétera. Y muchas veces se invisibiliza, como menciono, en las clases sociales porque yo, por ejemplo, yo prefiero tener mi ginecóloga, Sarita y yo tenemos nuestra ginecóloga feminista, incluso buscamos una ginecóloga lesbiana para poder tener como ese entendimiento, esa búsqueda de la compatibilidad y esa búsqueda obviamente pues, de la complicidad, pero no todas tenemos ese privilegio, ¿sí? No todas podemos acercarnos a una atención médica privada o un seguro médico privado y escoger incluso hasta la característica, digamos, de atención personal de la ginecóloga que nos va a atender, incluso elegir no querer tener un ginecólogo, hombre, varón. Entonces,
Yo a veces he sentido que hay como ciertos esfuerzos de ciertos sectores del Estado o de ciertas personas, pero que no es como la generalidad de querer sensibilizar en las cuestiones de la atención a lo LGBT, no solamente a las lesbianas, en general o LGBT, pero no lo siento aún en mi práctica que sea todavía una conciencia de Estado, una conciencia de un discurso y una conciencia de unas políticas públicas de salud. Porque finalmente, aunque tengamos protocolos de atención, siempre te enfrentas en lo particular al médico homofóbico, a la médica homofóbica, que todavía falta como, digamos, supervisar a esos hechos aislados de discriminación. Siento que va desde algo muy, muy como política de Estado hasta la práctica propia en los consultorios de salud pública, pero creo que también hay muchos esfuerzos desde el activismo lésbico feminista para poder ir pues luchando por nuestros derechos reproductivos. Compas médicas, ustedes en la práctica profesional, imagino que han tenido que lidiar con la institución que no visibiliza la presencia de las lesbianas y que justamente esta perspectiva heterocéntrica en la salud y en la vida pone en riesgo a muchas lesbianas. ¿Cómo han lidiado ustedes dentro de la institución médica por esta perspectiva tan heterocéntrica que tiene la institución de la salud? Luzma. Sí, yo creo que ha habido avances. Quiero ser optimista al respecto de que tanto las médicas actualmente, incluso como los médicos más jóvenes, no tienen ya la misma conducta que tenían pues los médicos que ahorita tengan tal vez 60 o 70 años. Los médicos y las médicas jóvenes creo que van entendiendo un poquito las diferencias y también creo que es responsabilidad de las pacientes el decirlo. Cuando hablamos de mujeres mayores de 50, casi estamos imaginándonos mujeres de 50, pero también mayores de 50 son mujeres de 80. Entonces, en su momento estaba proscrito decir que era lesbiana, ¿no? Exactamente, pero yo creo que las nuevas generaciones pues ya deben de ir visibilizándose más desde el momento en que llegan a la consulta y cuando le preguntan ¿desde cuándo tienes relaciones sexuales? O todo lo que el médico, la doctora están considerando desde un punto de vista heterosexual, que van a hacer las respuestas coincidentes con sus formularios, pues la paciente también ya desde ese momento debe de decir, bueno, yo tengo relaciones sexuales con mujeres. Ahora se atreven más, las jóvenes se atreven más que nuestras madres o que nuestras abuelas, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que ha habido un cambio, que las estudiantes, incluso que ahora están por salir como médicas, pues ya tienen compañeros y compañeras gays abiertamente aceptados. Entonces, sí la perspectiva cambia, aunque sí creo que también es responsabilidad de parte de la institución asumir que hay una diversidad de sexualidades, que no solo es la heterosexual. Y bueno, yo estuve de directora de un hospital algunos años, 15 años, y al final, antes de jubilarme, yo sí llevé a mesa de discusión este tema con los médicos y las médicas, con las enfermeras, con todo el personal, porque incluso a veces me iban a visitar compañeros así tipo drag o compañeras lesbianas muy masculinas y yo exigía respeto total y no chismes de pasillo, ni mucho menos. Y eso va desde que llegan a la recepción, que deben de ser tratados con dignidad. Entonces, creo que se va avanzando poco a poco y pues esperemos que las futuras generaciones ya no se encuentren con esta problemática. Sí. Creo que en parte sí puede haber una apertura, pero de todas maneras, no sé, yo no soy tengo 40 años, cuando yo estudiaba medicina, o sea, una vez pregunté en ginecología como qué enfermedades de transmisión sexual podían tener las lesbianas y ellos me respondieron, aquí nosotros no atendemos lesbianas, como que no llegaban lesbianas a ese hospital. Esa fue la respuesta. Obviamente yo misma había, ya estando de práctica, atendido a muchas lesbianas porque evidentemente llegaban igual con problemas ginecológicos. Entonces, esa era la respuesta. Y la única vez que alguien me habló un poco de ese tema fue en un policlínico de infecciones de transmisión sexual,
donde habían lesbianas que eran prostitutas, o sea, que tenían prácticas heterosexuales, pero que tenían una relación lésbica y trabajaban como heterosexuales. Y en ese contexto fue que alguien me habló alguna vez de las enfermedades de las lesbianas. Y de ahí para adelante muchos episodios de lesbofobia, estando yo en la Universidad de Chile, que es como la universidad más progresista, por decir, que debería haber en este país. Entonces creo que puede haber un avance, pero creo que hay cosas que todavía faltan y el hecho de que pienso que aún se sigue asumiendo la heterosexualidad cuando se atiende a alguien y solamente a veces el tema se abre cuando es una consulta por salud sexual, pero cuando las lesbianas nos resfriamos, las lesbianas nos duele la cabeza, las lesbianas tenemos dolor de espalda y todo lo que nos pasa es distinto también porque somos lesbianas, o sea, no es que el dolor sea distinto, pero digamos que no es solamente para ir a atendernos si tenemos una infección vaginal. También importa que seamos lesbianas porque las lesbianas habitamos en el mundo distinto, porque no estamos disponibles para los hombres y eso ya nos pone en un lugar diferente al resto de las mujeres y estamos obviamente expuestas a muchísima más violencia. Entonces, creo que es responsabilidad de la profesional, el profesional, no asumir la heterosexualidad de nunca, de nadie. Porque lo más probable es que la mayoría de las consultas sean personas heterosexuales, pero si a esa persona heterosexual a priori le pregunta si su pareja es una mujer, un hombre o una persona trans, no sé, esa persona te va a decir, no, es un hombre, esa mujer te va a decir, es un hombre. Pero quizás va a abrir un poco su cabeza de que hay otras posibilidades. O sea, de todas maneras es bueno hacerlo, aunque esa persona no sea heterosexual, súper heterosexual, y para toda su vida heterosexual. Creo que igual es importante hacerlo, no solamente para abrir el espacio para una lesbiana, también para abrirle el espacio a otras mujeres que quizás nunca han escuchado de la posibilidad de ser lesbianas. Yo soy súper promotora del lesbianismo, perdón. Pero, y lo otro que me parece que es responsabilidad del Estado también, como lo comentaba la compañera, y lo que a mí me pasa es que no he visto políticas del Estado como tan rigurosas respecto a la no lesbofobia como las he visto, por ejemplo, con la transfobia. A mí me ha tocado que me llegan circulares, o sea, mandatos como circulares, cosas legales que implican que yo no puedo, y está súper bien que sean así, que uno tenga que respetar los pronombres, en fin, pero nunca me ha llegado eso respecto a una lesbiana, como a cómo atender a lesbianas, como no asumir la heterosexualidad, eso nunca ha estado sujeto a una sanción, por ejemplo. O sea, si yo asumo la heterosexualidad de una lesbiana y de esa manera la cohíbo y impido que finalmente ella me diga que es lesbiana, eso no está sujeto a ninguna sanción para mí. Pero respecto a otros temas, sí, hay sanción. Entonces creo que debería ser tan importante como es para otros temas, el tema de no asumir la heterosexualidad de las personas y particularmente de las mujeres, y también con otros temas, por ejemplo, la no revictimización de las mujeres que viven violencia y hartas cosas más, pero eso por lo menos a mí me llama la atención y creo que tiene que ver con que las mujeres en general importamos menos. El tema lésbico es un tema de mujeres y las mujeres le importamos menos al sistema. O sea, si la tenemos que estar peleando todo el tiempo, si no la peleamos nos quitan algo. Esto que planteas es muy, muy interesante porque efectivamente si hay una modernización en los discursos y en las perspectivas institucionales, ¿no? Y en este caso de la institución médica, y que sí está tomando en cuenta lo LGTB, IQ y demás, lo L sigue siendo un ámbito de invisibilización. Por eso es tan importante pues tener un programa que sea exclusivamente para el tema lésbico, porque efectivamente las otras perspectivas identitarias tienen ya un espacio en el ámbito incluso del Estado. Y esto que planteas, Viviana, es muy interesante porque implica justamente el borramiento y la desaparición de la perspectiva lésbica ante esta diversidad que pareciera que hay una apertura, pero respecto al caso de las mujeres y de las mujeres lesbianas es muy complejo, ¿no? Estamos en este ámbito de la desaparición. Las invitamos a seguir escuchando el siguiente capítulo en el que daremos continuidad al tema de la salud y las instituciones médicas, abordando en específico la psiquiatrización del lesbianismo. Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo.